Vamos, hermanos, a la lectura orante de la palabra. La voz de Dios que hoy vamos a escuchar la encontraremos en dos textos. Vamos a encontrarla en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo del 7 al 13. Ese es el primer texto que vamos a leer. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Amén. Ahora pasemos al segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo del 1 al 22. Capítulo 13 de ese mismo libro, versículo 1 al 22. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de Tamar, la hermana de mi medio hermano Absalón, respondió Amnón. Jonadab sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile: por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida.
Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortillas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó: fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey. Con toda seguridad no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, respondió ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no hizo caso, sino que llamó a su criado y ordenó: echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y con las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón dijo: así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Amén. En ese texto que te acabo de leer, qué cosa bella de Dios ves. ¿Cómo te habla Dios en este texto? Yo me reflejo en este texto en el capítulo 12, versículo 13. Cómo la misericordia de Dios ofrece perdón por mis pecados y por mis faltas. Ahora, ¿dónde te encuentras tú en este texto? ¿Con qué personaje te identificas? Acá hay muchos personajes para identificarnos. Acá cabemos muchos. No es para condenar, es para que el Espíritu nos muestre dónde necesitamos más fe. Yo me identifico con David, un hombre de fe que de un momento a otro descuidó su relación con Dios y le abrió la puerta al pecado. Muchas veces nos sentimos tan seguros,
tan firmes, y ahí es donde tenemos que estar más alerta para no caer. Oremos. Padre, hoy venimos como tu siervo David, después de escuchar a Natán, con un corazón contrito. Gracias porque en medio de esos textos tan fuertes, tan duros, tú nos muestras tu ternura y tu gran bondad. Tú no abandonas a tu pueblo cuando peca, confrontas porque amas, perdonas porque ese es tu carácter. Me perdonas aún antes de castigarme. Cubre nuestros hogares, cubre nuestras familias, que el pecado de omisión, de deseos desordenados, de ira, entren en nuestras casas, así como entró en la casa de David, como su pecado sacudió a toda su familia. Cubre nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, padres. Pon ángeles alrededor de nuestra casa, de nuestra mesa, nuestro cuarto, nuestros celulares. Lávanos con tu perdón como lavaste a David, y danos un corazón conforme al tuyo, que ama, que corrige y que restaura, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje que Dios tiene para nuestra comunidad hoy es a cargo de nuestro hermano Wilmar Londoño, con el tema Fe, protege a tu familia, basado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 7 al 13 y capítulo 13, versículos del 1 al 22. Padre, bendice a tu siervo que hoy trae palabras sobre fe. Protege a su familia, Señor. Úngelo con tu espíritu, que su boca hable solo lo que tú quieres decir. Guarda su mente, su corazón y su casa de todo ataque. Que lo que él siembre hoy con fe, tú lo riegues y lo hagas crecer en cada familia acá presente. Que aunque salga de acá cansado, Señor, del cuerpo, pero que salga gozoso en el espíritu, porque vio tu mano, Señor, restaurando hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si quiere predicarlo. La gracia y la paz de Dios con ustedes, mis hermanos. Protege a tu familia. Hay historias de familias de diferentes índoles, historias reales y historias ficticias. Hollywood sí que sabe sacar historias sobre familias. Y uno se sorprende de todo lo que Hollywood nos ofrece en cuanto a historias familiares. Hay historias bizarras, como la historia de la familia Addams, por ejemplo, que es ficticia, como la de la familia Love Simpson. Hay historias basadas en historias reales, como la de la familia de La Vida es Bella, basada en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay historias de familias reales también, que llevan a la pantalla grande o chica. Hay historias de una familia que está criando 19 hijos, y ahí aparece la historia de la odisea de todo ese camello. Y hay historias también, por ejemplo, de famosos, de familia de famosos, como la familia Kardashian o la familia Montaner, que es de la familia de este cantante Ricardo Montaner. Y también hay historias, por ejemplo, de gobernantes, historia de familias como la de nuestro presidente Gustavo Petro, sus 6 hijos, sus 3 mujeres con las que tuvo estos hijos. Sí, familias funcionales, disfuncionales. Pero ¿qué si se contara la historia de nuestra familia?
de mi familia, de tu familia, sin ocultar nada, así tal cual, ¿cómo sería esa historia? Sería para uno sentarse y sentirse orgulloso. Esa es mi familia, qué bonita familia. O agachar la cabeza de vergüenza y decir, Dios mío, trágame tierra. Pero si de contar historias se trata, la Biblia sí que sabe contar historias. Y nos convoca hoy la historia que acabamos de escuchar de la Biblia en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13. Y es la historia de la familia de David. Y la historia de esta familia sí que es una historia bien particular y bien difícil, ¿cierto? Acabamos de escuchar lo trágico de este asunto. Cómo David, a causa de su pecado, se envuelve en una cantidad de situaciones difíciles para él y para su familia. De esta narrativa, de esta tragedia familiar, deseo resaltar cómo Dios nos puede mostrar a través de esta desgracia de esta familia, cómo nosotros podemos proteger a la nuestra. Porque lo que antes se escribió para nuestro ejemplo, se escribió para que no corramos con la misma suerte. La palabra dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y que Dios guarde nuestras familias y la guarde de los diferentes ataques externos y ataques internos. Los ataques externos se pueden dar por una economía frágil, por una situación social difícil, por un ambiente en un lugar donde estén viviendo, de dificultad, de escasez, qué sé yo. Pero hay ataques internos y estos son los más difíciles de sobrellevar. Esos ataques que dividen la familia, que fracturan la familia y el corazón de la familia. Esos son los más complicados. Esos son los que le ocurrieron a la familia de David. Un ataque interno que como un cáncer se fue así expandiendo y llegando a todas partes, acabando con la paz de la familia de David y traspasando aún hasta la nación. Ahora, ¿qué aprendemos de esta narrativa? Veamos pues algunas escenas donde a través de algunos ejemplos de esta narrativa vamos a aprender cómo cuidar, cómo proteger a nuestra familia. Y protegemos a nuestra familia, lo primero que veo yo es que protegemos a nuestra familia cuidándonos a nosotros mismos. Es decir, ten cuidado de ti mismo. Dice en el capítulo 3, en el verso 1, pasado algún tiempo, otra versión dice, aconteció después de esto. Así comienza. Pero ¿a qué se refiere con después de esto? Esto es lo que pasa en el capítulo número 11 y 12 de segunda de Samuel. ¿Y qué es lo que está pasando? Que David está en su palacio muy relajado mientras que su ejército está peleando. Se asoma por el balcón, ve a una mujer muy hermosa que se está bañando. Entonces él la codicia, él la desea. Y no solamente eso, sino que a través de su poder y autoridad la manda a llamar, la trae al palacio y abusa de ella allí. Esta mujer queda en embarazo. Y entonces David manda a llamar al esposo de esta que se encontraba en una guerra peleando a favor del rey David. Y entonces trama para que este hombre se acueste con su esposa y así el hijo que había quedado de esta relación incestuosa de este hombre, pues pasara desapercibido, pero no contaba con que este era un hombre íntegro. Y le dijo, no David, de ninguna manera, yo voy a estar aquí presto en el palacio mientras su ejército esté en guerra, yo soy fiel a usted y fiel a Dios y no me voy a acostar con mi esposa. Entonces, viendo que no funcionó la trama, David hace una carta, se la entrega al sellada y lo envía a la batalla. Y la carta decía, ¿saben qué? A este hombre que lleva esta carta, pónganosla adelante en la guerra, ya en la batalla sea más fuerte y que muera. Eso es lo que está haciendo David y eso es lo que aconteció. Eso es lo que pasó, lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba aconteciendo con David. David era un hombre que no se contuvo a la hora de tomar a Betsabé. Y cuando pasa todo este rollo y muere Urías, entonces
Pasa algún tiempo y viene el profeta Natán y se acerca a David y le cuenta la historia del hombre que tenía muchas ovejitas y había otro que tenía una sola, y que el que tenía muchas fue y tomó la del que tenía una sola y la mató para servirle a alguien que venía de visita. Y David, tremendamente impactado por esta historia, le dice que él se enojó en gran manera. Al escuchar, David se enoja en gran manera y le dice: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte, dijo David. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin?, dijo David. Ahora lo pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces ahí donde Natán le dice: ese hombre eres tú, David, ese eres tú. Y oh sorpresa, aquel pecado que David pensó que estaba oculto a los ojos de todos y hasta de Dios, se hizo visible, salió a la luz. Y entonces dice el Señor, le dijo Natán: Dios de Israel, yo te ungí como rey de Israel, te libré del poder de Saúl, y a usted le pareció poco. Te di el palacio de tu amo, le di sus mujeres en tus brazos, te permití gobernar a Israel y a Judá, y como si esto fuera poco, yo le hubiera dado muchísimo más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que me desagrada?, le dijo el Señor. Por eso, dice el Señor, por eso vienen las consecuencias. Y mire pues lo que Dios le dice a David: la espada jamás se apartará de tu familia, porque despreciaste mi palabra. Y carambas, pero uno esperaría que Dios castigara a David y no a la familia, porque el que cometió el pecado fue David. Y dice: no, la espada no se apartará de tu familia, pues me despreciaste. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Lo que hiciste a escondidas yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. David, lo que has hecho va a afectar a tu familia directamente. Y dice David: he pecado contra el Señor. Él estaba reconociendo, confesó su pecado. Y Natán le dice: el Señor te ha perdonado. Claro que sí, el Señor ha perdonado tu pecado, y es más, no vas a morir. Pero no solo lo que te va a pasar con tu familia, sino que el hijo que estás esperando de Betsabé morirá. Y uno dice: pero ¿acaso no lo perdonó? Sí, pero las consecuencias quedan, mis hermanos. Y eso lo vamos a ver. Y es que todo esto parece ocurrir muy tan rápido. Y es como dice en el libro de Job: la experiencia me ha enseñado que los que siembran maldad cosechan desventura. Podría decir David: ¿por qué mi familia? ¿Por qué a ella? Porque despreciaste la palabra del Señor. Porque tú acabaste con la familia de Urías y Betsabé. Tú mataste a Urías, acabaste, desechaste, destruiste, despedazaste la familia de Urías, de un hombre bueno. Entonces Dios te está juzgando por eso y va a tocar a tu familia. Natán le dijo: el Señor sí ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias siguen allí. David no se cuidó, sembró para la carne y cosechó de lo que la carne produce. A pesar, vuelvo y repito, de haber sido perdonado, la confesión y el perdón no detienen la cosecha. Las consecuencias estarán allí. La gracia no elimina inmediatamente las consecuencias de mi pecado. ¿Cómo recae sobre la familia de David el mal? Porque él hizo las acciones más ruines, afectando a la familia de Urías. Cómo mis acciones o mis descuidos afectan mi familia. Cómo por mi pecado mi familia puede acarrear maldición, espada, desventura, sufrimiento y cosas semejantes a estas. Mis hermanos, para proteger tu familia ten cuidado de ti mismo, porque no hay pecados pequeños.
Ten cuidado de ti mismo, porque no hay pecados secretos que no salgan a la luz. Ten cuidado de ti mismo, pues nuestro pecado nos va a alcanzar, como dice la palabra, si persistimos en él, y nos alcanzará, afectará a nuestros hijos, a nuestra familia y a los que amamos. Ten cuidado de ti mismo, pues aunque seas el dulce cantor de Israel o el hombre conforme al corazón de Dios, como se le decía a David, si no tienes cuidado de ti mismo, estarás en peligro de pecar y de enfrentar duras consecuencias. David no tuvo cuidado como rey, no tuvo cuidado como ungido del Señor, pues abusó de su autoridad, abusó de su posición. No tuvo cuidado como padre, porque fue un pésimo padre. Un padre que no disciplinaba, que no corregía, y lo vamos a ver más adelante. Fue un pésimo ejemplo. David no protegió a su familia, pues no se cuidó a sí mismo. Hermanos, ¿sabe qué veo en David? David, un hombre que luchó contra leones, que protegió a sus ovejas. Un hombre que conquistó batallas, conquistó ciudades, que derribó gigantes, pero no fue capaz de conquistar sus pasiones. No fue capaz de conquistar aquellas pasiones que bullían dentro de sí. Dice la palabra, más vale dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad, dice Proverbio 16:32. Y es que es más difícil conquistarnos a nosotros mismos, nuestras pasiones. Pues las más grandes luchas que tenemos nosotros no son externas, son internas, son del pensamiento, son del corazón, son de decir no y no y no una y otra vez, y caer en una y levantarse por la gracia del Señor y seguir adelante y pedir perdón y arrepentirse y decir, Señor, no vuelvo otra vez atrás, aunque nuestra necedad una y otra vez estemos resbalando, pero seguimos adelante. Conquistar eso, decirle que no a las pasiones, es complicado, es difícil, es una conquista grande, pero que el Señor nos invita a afrontarla con todo el valor y la gallardía. Por tu familia, mi hermano, por ti ten dominio propio. No te metas con la mujer ajena, no te metas con el hombre ajeno. Ten cuidado de ti mismo. La segunda escena es, para proteger tu familia, ten cuidado de lo que está ocurriendo en tu casa. Después de esto, de lo que le ocurrió a David con Betsabé, la escritura nos permite entrar o adentrarnos más bien en lo privado de la familia de David, de sus hijos, de lo que pasaba allí en los rincones y en las habitaciones de palacio. Nos permite una observación clara, no solamente lo que pasa, sino escuchar sus conversaciones, ver las intenciones de su corazón. Dice la palabra que David tenía unos hijos, Absalón, hijo de David, quien tenía una hermana muy bella llamada Tamar. Mis hermanos, es interesante que la palabra de Dios diga esto de esta manera, porque cuando la Biblia dice las cosas uno tiene que prestar atención. ¿Por qué de todos los hijos de David dice Absalón, hijo de David, Amnón, hijo de David, Salomón, hijo de David? Pero cuando habla de Tamar no dice Tamar, hija de David, sino dice Tamar, hermana de Absalón. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Acaso será que para la Biblia David no fue ni siquiera padre de Tamar? Es decir, no se portó como padre y no merecía ni siquiera ese título de padre. Tal vez sea por eso. ¿Ves? Yo porque no tengo las gafas puestas. Señor, hizo un milagro, aleluya. Más sí. Gloria a Dios. Pero dice que era la hermana, que Tamar era la hermana de Absalón. También se menciona al primogénito hijo de David, a Amnón, el príncipe, el heredero a la corona. De este dice la escritura que estaba enamorado de esa mujer bella, de Tamar, su media hermana. Dice que era muy bella y además de bella era virgen. De hecho, ahí más adelante dice que se le había puesto una túnica de colores. Y si uno va al contexto de la época, esa túnica era una túnica especial porque
era símbolo de la pureza, de la virginidad de aquella doncella, de la princesa. Pero este hombre estaba obsesionado con ella, tanto que se enfermaba y se angustiaba de solo pensar en Tamar. La veía y le daba carrasquiña, le daba una cosa, le subía, le bajaba. ¡Ay! Veía a Tamar y este hombre no se contenía. Por dentro la pasión ardía en este hombre, tanto que dice que estaba enfermo y angustiado. El príncipe podía pretender a cualquier doncella del reino, pero oh sorpresa, se fija en su hermana. Habiendo tantos peces en el mar, tenía que fijarse en su media hermana. Cuando la veía, algo dentro de él estaba deseando, imaginando. Él pensaba y él creía que lo que él sentía por dentro era amor, y amor del bueno. Que lo que sentía con él ahí por dentro era como aquella canción antigua que dice: cómo me duele la piel de tanto pensar en ti. Y eso está, que tono mío en do sostenido menor. Esto pasaba dentro de la casa de David, dentro del corazón de Amnón. Mis hermanos, entre más prohibido sea el fruto, más ardientemente se desea. Y cuando hay una idea perversa en el corazón nuestro, hay un diablo astuto que lo está o que la está alentando a ejecutarse. Cuidado con lo que arde en nuestros corazones. Cuidado con lo que estamos codiciando, deseando, fantaseando, porque somos muy prontos y muy ligeros para esto. Y no estoy hablando solamente de hombres, mis hermanas o mis hermanos. Esto puede afectar a cualquiera. La lujuria muchas veces se disfraza de amor y puede llegar a distorsionar nuestra realidad. Amnón, dice la palabra, que tenía un primo muy formal llamado Jonadab, bastante astuto, y se dio cuenta de que algo estaba pasando con su primo, con el príncipe, y con mucha maña fue y le preguntó: venga, ¿y usted qué le está pasando, mi viejo? Yo lo estoy viendo como así, como achicopalado. Usted no es así. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le acontece? Y entonces le saca la información y le dice: no, es que yo estoy enamorado de Tamar. Y él le dice: no, venga, yo le doy un consejo. Venga, que por aquí es más ligero. Entonces empieza a aconsejarle. Hermanos, los consejos que se dan rápidamente son los que hay que pensar con detenimiento. Cuidado con las personas que frecuentan tu familia, tus hijos, porque ese primo estaba ahí dando vueltas por la familia de David. Entraba y salía, conversaba con todos. Cuidado con las amistades de tus hijos, fíjate si son de fiar. Cuidado con los que entran a tu casa, fíjate si son de fiar. No importa si son tu familia, tenemos que tener cuidado. Tenemos que protegernos de ellos, si son primos, tías, tíos, etcétera. Tenemos que desconfiar muchas veces, mis hermanos, porque el enemigo ataca por cualquier forma y de cualquier manera, y le da un consejo perverso. Este hombre era sabio para lo malo, para tramar lo bueno, para tramar lo malo, pero aconsejarlo en cuanto al bien no quiso. Jonadab pudo decirle: venga, usted es el príncipe, el rey es su papá, hable con él, converse la situación. Pues es que aquí se puede hacer algo. Si está tan enamorado, pues cásese, mi hermano, hable con su papá, pida la bendición. Pero no, él más bien se fue por el lado maluco del consejo. Dice: tome un atajo, haga lo que usted es el príncipe bien pueda. Hermanos, cuidado con esos consejos nacidos en las sombras, en la oscuridad de un corazón perverso. Con esos consejos que le dicen a usted o a mí: no, eso no pasa nada, hágale. No, nadie tiene por qué enterarse. Y eso solamente va a ser una vez y ya. Solo esta vececita y ya, no más. Esa plática le hace falta más a usted que a su jefe, que a su patrón. Coja eso. Eso quién se va a dar cuenta. Eso ni cuentan esa plata. Olvidemos que somos y liberemos el estrés. O como dice la Biblia, del consejo aquel: comamos y bebamos que mañana moriremos. Cuida a tu familia de aquellos consejos que incitan a robar, a matar y a destruir.
los que te ofrecen el cielo pero no te cuentan del infierno, los que no tienen en cuenta a Dios y a su palabra a la hora de aconsejar, sino que más bien citan sus experiencias, más bien citan una cantidad de libros, pero a lo último o no lo hacen, citan la palabra de Dios. Ojo con los que aconsejan desafiándote a pecar. No, usted no es tan varón, pues hágale, mi hijo, berraque, es capaz. Jonadab trama un plan en el cual involucra sin temor alguno al rey, al príncipe y a la princesa. Qué belleza de primo, qué belleza de sobrino. Le dice: finge estar enfermo, engaña a tu padre, dile que envíe a Tamar para que prepare algo de comer para usted, y usted se acuesta en la cama y dice: ay, finja como cuando el hombre le da gripa, que eso es delicado. Cuando uno le da gripa, pónganle cuidado, mujeres, aún. Finja y hágase ahí como el medio muerto, para que cuando su papá se entere diga: ¿usted qué quiere? Y entonces usted diga: ay, ¿sabe qué, papá? Mande a mi hermana Tamar para que me prepare unas viandas, una comida, y yo sé que eso me va a mejorar. Y le presenta este plan y le dice: finja. Mis hermanos, y así lo hice, así lo hizo. Es que muchos fingen debilidad, muchos fingen enfermedad, muchos fingen algo más para llevar a cabo su maldad. Todos en algún momento lo hemos hecho. Fingir para llevar a cabo un plan maligno, perverso, un plan en el cual nosotros deseamos obtener nuestros caprichos. El detalle es que no lo estemos haciendo en este momento, que no estés fingiendo hoy, que no estés tramando hoy, iglesia, que no estés actuando de esta manera hoy. Mira, joven, mira, hermano, mira, hermana, tú podrás fingirle a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa. Podrás fingir aquí ser cristiano, que yo soy cristiano, ir y fingirle a tu mamá que te vas a ir a hacer tareas con unos amigos o amigas, donde tus compañeros. Podrás fingir que tú tienes el control de tu vida, de tu tiempo, de las redes, del vicio que estás consumiendo, pero tarde que temprano ese fingimiento, esa careta, esa hipocresía va a caer. Tarde que temprano la oscuridad que estás maquinando en tu corazón va a salir a la luz y vas a ser descubierto, y la ruina va a ser grande si no te arrepientes. Porque esto de estar fingiendo, estar en ciertas condiciones para obtener ciertas cosas, no es sano. Entonces, engañando a su padre y a su hermana, le hizo venir por mandato del rey. Y cuando vino Tamar y le preparó la comida y se la sirvió, Amnón, dice la palabra, que se negó a comer y comenzó a manifestar sus verdaderas intenciones. Y entonces ordenó a todos los que estaban allí: salgan fuera, váyanse de aquí, no los necesito, solamente déjenme a Tamar, que el asunto aquí es de ella y mío. Fuera todos. Y quedó solo con Tamar en su habitación, porque la mandó a llamar a su habitación: venga y sírvame aquí en la habitación. Mis hermanos, cuidado, protejamos a nuestra familia, protejamos a nuestros hijos de sus parejas, porque muchas veces, y se ha hablado mucho desde este púlpito, les permitimos entrar a un cuarto a solas, en la habitación a solas. Cuida a tu hijo, cuida a tu hija, no lo permitas, cuida a tu familia, porque una pareja solas en un cuarto solo debe estar en el contexto del matrimonio. Le dijo: ven, acuéstate conmigo. Está diciendo: ven, ten sexo conmigo. Es una invitación, una propuesta abiertamente desvergonzada, impía, indecente. Advierte, mi hermano, a tu familia sobre este tipo de propuestas. Adviérteles que vendrán posiblemente en cualquier momento y de la persona que ellos menos esperen. Que estén preparados, porque el enemigo viene y ataca. Que estén alertas, que no den papaya, que no se permitan estas situaciones dentro del hogar. Entonces ella exclama:
ella le habla, ella le expresa queriendo que Amnón, su medio hermano, entre razón y le dice: no, hermano mío. En otras palabras, venga, dese cuenta que usted es mi hermano. ¿En verdad me está diciendo eso a mí? ¿Acaso no ve que nosotros somos emparentados por parte de mi padre? Que tenemos la misma sangre por parte de mi padre. Pero Amnón no la escuchó. Y le dice otro: no, no me humilles. Date cuenta que es algo que no se acepta en Israel. Somos del mismo pueblo de Dios. Somos de la misma familia. Mira, estamos en Israel. No estamos en Sodoma o en Gomorra. Pero Amnón no la escuchó. Y le dice otro: no cometas esta infamia, es decir, no me deshonres, no me difames. ¿A dónde iría con mi vergüenza? No acabes con mi honra, ni me hagas ese mal que va a marcar para siempre mi vida. Pero Amnón no la escuchó. Entonces dijo: venga, si yo no le importo, si usted no está teniendo en cuenta a su hermana, pues entonces téngase en cuenta usted. Usted puede ser visto en Israel como un depravado. No vaya a hacer esto, porque lo van a señalar, van a apuntar con el dedo hacia usted y van a decir: ve al príncipe depravado que violó a su hermana. Hágalo por usted, no lo vaya a hacer por mí, ya que no lo ha considerado. Pero Amnón no la escuchó, no le hizo caso. Entonces ella sigue: Amnón, hay otra forma. Habla con el rey y habla con nuestro padre. Hay una manera correcta de hacer las cosas. Amados, si no buscamos la manera correcta, la bendición y la aprobación del padre, del rey en una relación de pareja, ¿qué vamos a obtener? Pues la maldición de ese padre y de ese rey. Y eso es lo que le estaba queriendo decir Tamar a Amnón: venga, es que mi padre es el rey, podemos hacerlo a la manera correcta. Busquemos su aprobación, busquemos su bendición. Si de verdad me ama, esto es lo que tenemos que hacer. Pero Amnón no le hizo caso, no la escuchó. Mi hermano, mi hermana, no tienes derecho a dañar a tu hermano, a tu hermana, seduciéndola, llevándola a la cama con engaños, por más que digas que es amor, por más que digas que la amas. Si el padre no está aprobando esta relación, si el padre no lo bendice, es deshonra, es menospreciar, como dice en el capítulo 11: pues me despreciaste, menospreciaste mi palabra, David, por eso te vienen estas consecuencias. Y si nosotros actuamos así, es lo mismo, es estar menospreciando la palabra de Dios en personas que la hemos escuchado una y otra y otra y otra vez. Cuida a tu familia. Siempre hay una forma correcta, sana de hacer las cosas. Amnón, hazme tu esposa si en verdad me amas. Para muchos hoy el padre, ruego, les esté hablando y les esté diciendo: no, no lo hagas, para allá, basta, detente. No sigas con tu pecado, no sigas adelante con tu malvado plan, pues te vas a lastimar, te vas a hacer pedazos y vas a hacer pedazos a mi hijo o a mi hija. Lo está diciendo nuestro Padre Dios. Huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles. Pero Amnón no le hizo caso, y eso se repite 2 veces. No le hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Hermanos, ¿sabe qué aprendo yo de esto? Que nunca vamos a pecar sin que antes Dios ya nos haya advertido una y otra vez de que no lo hagamos. Y ocurre la tragedia. Ya no era un príncipe, era un criminal, era un depravado que se aprovechó de su fuerza para someter, para abusar. Ay, ¿a quién me acuerda eso? Pues a su papá, a David. Cuida a tu familia.
Si alguien se está aprovechando de ti, hermano, hermana, denúncialo. Denúncialo. Cuéntale a alguien de confianza, a alguien de autoridad maduro. Si algún pariente, por más pariente que sea, está abusando de ti, no lo permitas más. No lo permitas más. Si algún hermano, si alguna hermana de esta congregación está acosándote, debes hablarlo con tus pastores, con tus líderes ancianos. No permitas que te acosen sexualmente. En esta congregación, en la familia de Dios, no se hace así. No se permite. No podemos tolerar ningún tipo de acoso en nuestra congregación. Es la familia de Dios y la vamos a proteger y la vamos a cuidar. Llámese como se llame. Y nos debemos de cuidar. Por eso es que a cada rato en las noticias, para vergüenza del evangelio, aparece: pastor abusa de fulanita en su congregación, líder abusa de fulanita. Porque es que cayó, y eso no se puede callar. No se debe de callar. El hecho de que una mujer sea hermosa o atractiva, o un hermano sea buen partido, no te da derecho ni me da derecho de acosarlo, de intimidarlo, de hacerle propuestas indecentes. Ay, es que está, perdón la expresión, ay, es que está muy bueno. Ay, es que yo necesito ya colágeno. Eso no te da derecho. Eso se llama pasiones vergonzosas. Y si no te quieres arrepentir, cuidado, hermanos. Si no te quieres arrepentir después de haber escuchado palabra de Dios desde este púlpito durante mucho tiempo, suplicándote el predicador aquí, advirtiéndote la palabra directamente: si tus pecados fueren rojos como la grana, vengan que van a ser blancos. Si no te quieres arrepentir, pues vete. Pastor, ahí sí me tocó. Vete. Si no te quieres arrepentir de tu depravado corazón, vete. Yo creo que es primera vez que dicen esto desde el púlpito. No es el pastor me va a regañar por esto, pero váyase. Si no se quiere arrepentir, ¿qué está haciendo aquí? Háganos un favor, váyase. Váyase. En el mundo hay una carnicería inmensa, ya puede deleitarse y jártese. Jártese hasta el tope, porque lo que le espera son consecuencias muy difíciles. Es un infierno muy ardiente. Entonces aproveche ahora. Y si no, arrepiéntase, que es a lo que llama, oh Dios, todo este tiempo: arrepentirse, a dejar de acosar, de intimidar, a dejar de estar ahí mandándole WhatsApps a las mujeres o a los hombres, insinuaciones, vainas malucas. Y ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes lo saben porque lo han hecho. Y estoy hablando con los que lo han hecho y con los que lo están haciendo. Si no te quieres acoger a la gracia y al perdón, pues vete. No hagas más daño. Hermanos, el amor no hace nada indecente. Y esto va para todos aquellos que creen que tener sexo fuera del matrimonio es válido. Es más bien, llamaría yo, una violación consentida. Si en verdad eres creyente, la que te está llevando a la cama, date cuenta que es tu hermana, es la hija de tu Dios, el hijo de tu Dios. Si no tienen la bendición del Padre, es una violación consentida. Y dice la palabra que después de violarla, él la odió tanto, sintió tanto odio por ella, que fue mayor que el amor que supuestamente le tenía. Y entonces la desechó, la echó fuera y le dijo: levántate y vete. Mis hermanos,
Y esta historia hoy día se sigue repitiendo así. Y habiéndonos advertido la palabra de esto, las mujeres y los hombres siguen cayendo así. No es que él de verdad me ama. Él no es como Amnón. Él sí me ama. Y yo le voy a dar una muestra de amor. Él sí me ama. Te estás engañando, hermana, te estás engañando, hermano. Eso no es amor. El amor espera. El amor no hace nada indecente. Cuida a tu familia, pues aquellos que dicen amar desde la carne y la pasión pasan al odio muy rápidamente. Dicen que del amor al odio hay un paso, pero eso es mentiras, pues el amor nunca deja de ser. Yo no puedo decirle a una mujer hoy te amo y acostarme la noche con ella y mañana, ay, es que lo nuestro no resultó. Por incompatibilidad de caracteres. Es que no soy yo, ve, es que no eres tú, soy yo. Dile a tus hijos que si se quieren perder de lo mejor del sexo que lo creó Dios. Eso no se lo inventó el hombre. Dile a tus hijos que si se quieren perder lo mejor del sexo, que se apresuren, que lo realicen antes del matrimonio. Pero que si desean vivir la experiencia más maravillosa que Dios ha preparado para la pareja, que se guarden hasta el matrimonio. Cualquiera puede sobornarte, impresionante con detalles y darte cosas caras para llevarte a la cama. Te presionará con palabras, con el dame una prueba de amor. Pero solamente los valientes, solamente los que conocen a su Padre Dios se guardan para darle lo más valioso a aquel que está dispuesto a esperar la bendición de su Padre. De una prédica de Itiel Arroyo extraigo este pasajito. Le pregunta Itiel a Dios: Señor, si el sexo es tan bueno, porque es bueno, y en gran manera, si el sexo es tan bueno, ¿por qué yo tengo que esperar hasta el matrimonio? ¿Por qué debo guardarme hasta el matrimonio? Y dice Itiel que Dios le respondió: te estoy dando la oportunidad única para que le lleves a la mujer que de verdad algo amas, algo de supremo valor, algo que solamente tú puedes darle esa vez, esa noche, una única vez y para siempre. Porque un anillo de diamante lo puede dar cualquiera, pero el guardarte, el ser valiente y en conquistar tus pasiones, es llevarle a la mujer o al hombre que amas lo más bonito y lo más sagrado. Es llevarle pureza, pureza esa noche especial. Cierro ese paréntesis. Pero claro, estamos hablando de Amnón y de Tamar, que fue víctima de una violación, pero debía de tocar esto de alguna manera, y ya el pastor por ahí me dio pista de que va a tratar estos temas más adelante, así es que no me extiendo en ellos. Mis hermanos, es que si ensucias el agua pura, después no vas a querer bebértela. Tercero, protege a tu familia cuidando a los más vulnerables. ¿Y qué de Tamar? Es la víctima aquí. ¿Sabe qué, mis hermanos? Tamar no hizo nada malo. Entonces, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su error? El ser mujer, el ser hermosa, el ser virgen, en tener un mal padre, un padre que no percibió el mal, que no la cuidó de la manera que tenía que cuidarla, que le dio una bonita túnica, pero que no estuvo con ella para cuidar de que no se le dañase, que no le dio atención, que aunque era una princesa fue tratada como una prostituta. Qué duro, qué difícil para Tamar y para mujeres que viven esta situación.
su hermano resultó ser su verdugo. Hermano, se ha dicho una y otra vez, a la gente buena también le pasan cosas malas. Y a Tamar le pasó algo muy malo. Cuando a nosotros nos enseñan a predicar desde el Antiguo Testamento, nos dicen, busque a Cristo en ese pasaje. Porque todo el Antiguo Testamento, inclusive Jesús dice, toda la escritura habla de mí. Yo decía, Señor, qué historia tan dura, tan difícil, tan horrible. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde apareces tú en esta historia tan horrible? Y parece que hay una sombra en Tamar que apunta a lo que le ocurrió a Jesús. Porque también los hermanos de Jesús conspiraron, así como conspiró Amnón, para tomar a Jesús y violentarlo y ultrajarlo. También a Jesús le dijeron en un momento, te amamos, Hosana, hijo de David. Y después crucifíquenlo. También a Jesús fue expuesto al vituperio, llevándolo desnudo y colgándolo en una cruz. Y nos cuesta imaginar y pensar en ello. Es más, no nos gusta ni siquiera mencionarlo. Que el Hijo de Dios, el más puro de los puros, estuvo expuesto desnudo en una cruz. Y no tenía un mantico, mi hermano. Estaba desnudo. Si alguien conoce de este tipo de dolores, es Jesús. Hermano, hermana, que has pasado por esta vergüenza y por este horror. Si alguien sabe de este tipo de dolores, es nuestro Señor Jesús. Frente al horror de la violación, Jesús te comprende y desea cuidarte, dándote consuelo, protección bajo sus alas. Una nueva vida para que cambies la que te han dejado rota y en pedazos. ¿Y cómo va a hacer eso Jesús con mi vida? Pues con el poder que fue resucitado de la muerte. Con ese mismo poder, mujer, Él te puede dar una nueva vida. No va a reparar la que tienes, va a hacerte nueva, un nuevo corazón, una nueva esperanza, una nueva mujer en Cristo Jesús para la gloria del Padre. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Jesús. Mis hermanos, Jesús nos enseña a cuidar a los más vulnerables. Jesús nos enseñó a cuidar su familia, los suyos. Aún desde la cruz le dijo, madre, y ahí a tu hijo, y ya he ahí a tu madre, cuídense. Jesús redime la cosmovisión machista en cuanto a la mujer. Jesús las busca, Jesús las cuida, Jesús las acompaña, Jesús les habla, les hace las primeras testigas de su resurrección. Jesús las ama profundamente, aceptándolas, buscándolas, haciéndolas parte de su ministerio. Porque Jesús sabía de lo vulnerable de ellas. No se nos olvide que este flagelo también tiene víctimas hombres, porque también ha habido hombres que han sido o son violados. Cuida a tu familia, no los dejes solos, no permitas que los más vulnerables queden solos. Sé sensible y compasivo con aquellos que viven o han vivido tal horror. Tamar no halló consuelo en su padre. Y aquí sí me pongo yo a pensar, mis hermanos, ¿cómo es que David genera el Salmo 51? Lávame más y más de mi maldad. Y dele. Un corazón contrito y humillado no desprecias tú, Jehová. Y no le dice nada a su hija. Absolutamente nada le dice a su hija que está destrozada. El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Qué mal padre. No le dice, al menos la Biblia no lo registra, no le dice absolutamente nada. Dice que se enojó. Para de contar.
No halló Tamar consuelo en su padre. Por favor, que lo halle en nosotros como padres, como tías, como tíos, como familia. Ten palabra de consuelo para aquel que sufre. Tamar llora desconsoladamente, rasga su túnica, símbolo de pureza. Y entonces se va a casa de Absalón, su hermano. Dice que permaneció desolada allí. Hermano, reconozco que es un tema muy delicado y que estoy mencionando de una manera muy general y que me rebasa, pero a Dios no lo rebasa. Sin embargo, espero que mi mención de él pueda alertar a algunos, animar a otros y otros puedan hallar consuelo en el Señor Jesucristo. A los que han cometido tal abuso, a los que estén cometiendo tal abuso, a los que estén acosando en este momento, también hay una palabra para ustedes. Arrepiéntanse, hay perdón y hay gracia abundante. Vuélvanse de su maldad. También hay una vida nueva para ustedes, para que dejen de hacer lo malo y se conviertan al Señor y sean nuevas criaturas. Cuarto, y voy terminando, mis hermanos. Si quieres proteger a tu familia, cuídala del veneno del rencor y la venganza. Absalón, al darse cuenta, recibe a su hermana y hace algo que sé que ha ocurrido durante muchos y muchos años a través de la historia cuando de una violación se trata. A nivel de familia, Absalón la ve destruida con su túnica hecha pedazos, su rostro llorando, y le dice: pues bien, hermana mía, cálmate, no digas nada, al fin y al cabo es tu hermano. Muchos de los que están o de las que están allí sentadas saben del peso de estas palabras. La desolación, el rencor, la infamia de escuchar estas palabras. Ay, es que eso era normal, y es que eso es normal en la familia. ¿Cómo se va a alborotar un chispero de esos? Mis hermanos, pues aprendamos de nuestro Padre Dios que cuando su hijo David lo hizo, no cayó, no lo cayó, lo denunció, lo confrontó, lo enfrentó, le dijo la verdad, lo juzgó y trae consecuencias sobre David. No podemos tolerar que se calle el abuso y la violación. No podemos tolerar eso, pueblo de Dios. Si nuestro Padre no lo cayó, no lo hagamos nosotros. De David dice que se enfureció. Absalón, que no le hablaba a su hermano Amnón y que empezó a odiarlo por haber violado a su hermana. ¿Sabe qué veo también en este pasaje? Increíble que ninguno de los hombres que se mencionan en esta historia haya hecho lo correcto. Ninguno. Ni un ápice de haber hecho justicia, benevolencia, caridad, compasión. Ninguno. Ni Amnón, ni Absalón, ni David. De hecho, la única que hizo algo bueno fue Tamar antes de que la violaran, advirtiéndole a este hombre que no lo hiciera. Increíble que la familia no protegió a esa mujer, a la única mujer que tenían ellos como hermana, a la única mujer que tenía David como hija. Esta familia terminó odiándose, llena de rencor, con Absalón tramando matar a su hermano. Se quedó calladito. Ay, de esos silencios donde en el corazón anida la venganza, el rencor y el odio. Tarde que temprano van a explotar, y de una manera, hermanos, porque a los añitos tramó también. Ay, pa, venga a una fiesta. Yo no voy ahí antes, dígale a mi hermano que venga. No, pues ¿cuál es la insistida suya? No, dígale que venga, que es que
es una fiesta que vamos a hacer por las cosechas y aquí vamos a estar bien sabrosos todos. Y lo que estaba tramando era que cuando él viniera, su hermano Amnón lo iba a emborrachar y lo iba a matar. Efectivamente así lo hizo. ¿Se dan cuenta que nuestras familias debemos guardarlas, protegerlas, cuidarlas, de que entre hermanos no se odien, de que entre hermanos no haya rencor, no hayan venganzas? Porque tarde que temprano, en una reunioncita familiar, ahí es donde explotan y entonces aparecen en el cubo. Hermano, en el día de la madre mata a su hermano. Cuida a tu familia de los odios, de los pleitos, de los rencores que se presentan entre familiares, entre hermanos. La justicia, mis hermanos, suele parecerse mucho a la venganza. Cuidado con las injusticias que se callan, las heridas que no sanan. Cuidado con los cállate y no digas nada, pues estamos condenando a la desolación y al rencor, tal vez para toda la vida, aquellos que han sido víctimas de este tipo de flagelos. Concluyo, si alguien sabe cómo cuidar la familia, es Jesús. Él nos da el mejor ejemplo. Él cuidó de sí mismo, pues nunca pecó. Él cuidó de los suyos, ninguno se perdió. Atendió todos y cada uno de los conflictos que surgieron con sus discípulos. Cuidó a los más vulnerables, orando al Padre diciéndole: yo he rogado para que tu fe no falle, Pedro. A los otros nos dice: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Ustedes los vulnerables, vengan, acérquense. También nos cuida diciéndonos y prometiéndonos: yo no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Los cuidó del veneno del rencor, del desamor, y su antídoto fue el perdón y fue el amor. Él nos dice: ámense como yo los he amado. Cuida a tu familia, protégele, amándolos como Cristo nos ama, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oremos. Señor, nos exhortas en esta mañana a proteger a nuestra familia, a cuidar de los nuestros, a cuidarnos a nosotros. Tú sí que sabes cuántos corazones han pasado por ese flagelo llamado violación, o cuántos están pasando por este llamado acoso. Por favor, Dios, dales la fuerza y el valor de enfrentarlos en la gracia y en el poder que da Cristo Jesús, Señor nuestro. Tráeles el consuelo y bríndales la fe y la certeza de que en ti son nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, que aquello que ni siquiera yo entiendo, tú lo puedes entender. De aquellas preguntas que se han hecho una y otra vez, Señor, hallen reposo, hallen consuelo, hallen esperanza, hallen respuesta al ver al Hijo de Dios en la cruz. Y no solamente en la cruz, sino resucitado a la diestra de Dios Padre. Señor, ayúdanos a proteger y a cuidar a nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.